Yo que estaba acostumbrado oye, a dictar conferencias, a viajar en avión, a quedarme en buenos hoteles, a que terminábamos una conferencia y la persona quería tomarse una foto. Bueno, un buen día, prácticamente de la noche a la mañana, me tocó agarrar una maleta, dejar atrás todo eso y llegar a lavar platos acá en un restaurante. Entonces, comenzó, digo yo que en ese momento, un cuestionamiento interno, Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es: congruencia, las redes sociales son solo un recurso que depende de cómo lo uses, la mayor virtud. el dar. El mundo grita por líderes capaces de... Hoy en Líderes Hablando de Liderazgo tengo a Carlos Figuera Jaimes, un venezolano en el mundo haciendo cosas maravillosas. Carlos, gracias por estar aquí. Amancio, muchísimas gracias por invitarme y por permitirme este espacio para conversar y compartir mis ideas. Bueno, aquí el honrado soy yo y seguramente vamos a disfrutar mucho de esta conversa. Carlos, esto comienza con una pregunta que te dejó el invitado anterior. En este caso, José Luis Escoto te hace una pregunta muy sencilla. Como líder, ¿qué legado quieres dejar? Mira, es interesante, bueno, yo lo voy a acotar a un contexto primero familiar. Como líder quiero dejar el legado en mi familia de unos chamos, unos hijos que sean unos ciudadanos ejemplares y que le aporten al mundo. Y a su vez dejarle a ellos un recuerdo de su padre para que se sientan orgullosos cuando ya yo no esté acá en este mundo. Y en un plano más amplio, yo creo que cuando nosotros, quienes nos dedicamos a este mundo de la consultoría, de la capacitación, de la formación, ah, compartimos el legado, o la intención de dejar el legado sembrado, visto o ejemplificado en la siembra de una semillita en el corazón de las personas con las que hablamos en cada oportunidad que tenemos, con la esperanza de que esa semilla florezca en algún momento de la vida de las personas. Así que, bueno, me gustaría trabajar y trabajo siempre que tengo la oportunidad en ese sentido. Carlos, a mí me inquieta porque así como yo me fui por el eclecticismo, tú te fuiste por el estoicismo. ¿Cómo llegaste allí y por qué lo elegiste como un modelo para mirar el mundo y para invitar a la gente a vivir por ahí? Sí, bueno, yo quizás te parezca curioso, pero yo no me considero un tipo estoico. Yo me considero también alguien ecléctico, porque me considero que soy práctico, entonces me gusta tomar de todos lados aquello que hace sentido, aquello que está cónsono con mi forma de ver la vida. Y en ese buscar herramientas y recursos y formas de interpretar la vida, me encontré con el estoicismo en un momento muy particular, porque pues ya hace 5 años que salí de Venezuela, y llegué a San Antonio, Texas, acá en Estados Unidos. Y pues bueno, como la mayoría de personas que comienzan vida en un país distinto, me vi en la necesidad de comenzar a hacer cosas que nada tenían que ver con lo que realizaba en Venezuela. Yo que estaba acostumbrado oye, a dictar conferencias, a viajar en avión, a quedarme en buenos hoteles, a que terminábamos una conferencia y la persona quería tomarse una foto. Bueno, un buen día, prácticamente de la noche a la mañana, me tocó agarrar una maleta, dejar atrás todo eso y llegar a lavar platos acá en un restaurante. Entonces, comenzó, digo yo que en ese momento, un cuestionamiento interno de que, bueno, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida en este momento? Y comencé a sentirme un tanto perdido, dudoso de no saber si lo que estaba haciendo era lo correcto. Eh,
y por no casualidad, yo digo que causalidad, en algún momento me encontré en el internet, para que tú veas que los algoritmos también hacen cosas buenas a veces. El algoritmo me presentó este, a Marco Aurelio y me presentó a Zenón de Sitio y a Picteto y a Séneca. Y empecé inicialmente a leer sus frases y esas frases fueron resonando con lo que estaba sucediendo. Y entonces llegué de alguna manera a vislumbrar que, oye, que lo que me estaba sucediendo justamente es que yo estaba intentando vivir una vida que ya pues no existía, que la había dejado atrás. Y entonces como que si yo había lanzado un ancla que me mantenía esa vida que ya no existía, que no me permitía disfrutar la que estaba viviendo actualmente y tampoco me permitía avanzar. Entonces por allí fue encontrándome con las vivencias que tuve en los primeros meses acá, y comenzando a reinterpretar mi vida a través de los mensajes que nos dejaron estos filósofos que vienen bueno, Zenón de Sitio, 300 antes de Cristo, imagínate. Sí. Ahora, digamos que la filosofía siempre ha sido una de las disciplinas que se ve con ojeriza, se ve con cuidado, se ve que es para algunos personajes muy dotados como Zenón, ¿no? O cualquiera de ellos. Y lo que yo he visto en el trabajo que tú estás haciendo tiene que ver con promover la filosofía de un espacio mucho más práctico, ¿ok? Primero, déjame saber si estás de acuerdo o no con mi percepción sobre esto que te digo de la filosofía. Y segundo, si es cierto mi percepción de lo que tú estás buscando con la mirada filosófica práctica desde el punto de vista de esta línea de investigación en la que tú estás, ¿cómo es que nosotros nos beneficiamos de esa mirada tuya? Sí, bueno, sí, comparto un poco tu criterio. Nosotros, si escuchamos a un filósofo hablando, creo que en ocasiones hacen uso de un lenguaje demasiado complicado. Creo que los filósofos, la mayoría le habla a los filósofos. Bueno, y yo no soy filósofo, ojo. Probablemente en alguna de las cosas que diga habrá eh, faltas de precisión. Pero lo que yo he querido hacer es tomar los conocimientos fundamentales que nos presenta el estoicismo e incorporarlos a mi especialidad, que siempre ha sido la efectividad personal y el liderazgo. Entonces, en ese sentido de practicidad, la filosofía estoica es única y está al alcance de todas las personas. Fíjate, Epicteto era un esclavo que luego, a raíz del desempeño intelectual que tuvo, pues fue liberado. Séneca era un hombre muy rico. Y Marco Aurelio, pues uno de los 5 emperadores buenos. Entonces, fíjate la amplitud de personas que practicaban esto. Y justamente la intención o lo que me llamó la atención de esto para incorporarlo a mi práctica es la utilidad, la practicidad con la que se mira, la forma en la que te presenta herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Y está conformado de una forma en que, bueno, algunos los llaman un sistema operativo para tu mente. Nos deja unos marcos de acción claros, mira, no hay manera de que tú no procedas de forma certera, no hay manera de que tú no procedas de forma efectiva, aplicando los principios que el estoicismo te deja. Entonces, oye, yo me entero de esto, comienzo a conocerlo y obviamente tengo que tomarlo y aplicar de allí lo que ayuda en mi objetivo. Vale, y hagamos un ejercicio aquí. Te pido de manera que usemos la didáctica ¿Sí? en este caso, para quienes aún no entienden el concepto del estoicismo,
explícanos de manera muy sencilla y luego te voy a pasar inmediatamente a la segunda pregunta. Entonces, ¿cómo se lidera desde el estoicismo? Sí. El estoicismo, la mejor manera de verlo es como una filosofía de vida, es decir, un conjunto de ideas, de valores y de principios que hacen de faro rector, que te indican un camino a seguir en tu día a día y lo hace con recursos prácticos. Se apoya en 3 disciplinas y 4 virtudes cardinales. El estoicismo, en esencia, te dice cómo funciona el mundo. El estoicismo también te dice cómo comportarnos en ese mundo y te ayuda a decir, bueno, a decidir cómo razonar en este mundo en el que vivimos. Y te deja 4 valores cardinales que son la sabiduría, la justicia, la valentía y la disciplina. Entonces, si tú tienes Vamos a repetirlo. La sabiduría, la sabiduría, la valentía. justicia, la valentía y la disciplina. 4 valores cardinales del estoicismo. Entonces, si tú tienes estos valores que de alguna manera te marcan el norte, el cómo reaccionar ante todos los eventos que nos suceden, y además entiendes cómo funciona el mundo, entiendes cómo deberíamos comportarnos según estos valores, estos principios, y cómo razonar, oye, pues es un marco fabuloso para desempeñarnos en nuestro día a día, para movernos y para alcanzar lo que perseguían estos filósofos estoicos, que era la felicidad, pero la felicidad alcanzada en base a la virtud y en base a la tranquilidad. Vale. Y entonces, ¿cómo se entiende el liderazgo sobre la base de estas 3 disciplinas y estas 4 virtudes? ¿Cómo lo entiendes tú? Sí, particular, generalmente el liderazgo lo tiende a mirarse hacia afuera, es decir, aquella persona que influye en las masas, que lleva a otros a hacer cosas que por sí solos no harían. Sin embargo, lo veo desde el punto de vista del estoicismo, un liderazgo más hacia adentro, un liderazgo de cómo yo, como ser humano, me hago una persona más virtuosa, cómo me hago un mejor ser humano, y que en base a ese ejemplo de mi accionar, de relacionarme con las otras personas, pues influyo en esos otros. Entonces es un más autoliderazgo que un liderazgo hacia afuera. Vale. Fíjate que yo no estoy de acuerdo con el concepto del autoliderazgo. Ajá. De hecho, lo tengo en mi lista de las cosas que creo que no pasa, ¿no? Okay. Porque, bueno, la definición de liderazgo viene de dirigir y en su etimología habla de que tiene que haber otro para poder liderar. Creo en la transformación personal, ¿ok? Pero creo que hemos llamado o mal llamado a la transformación personal, a la mirada interna, a como tú lo quieras llamar, que tenga que ver con tu cambio, con tu generación de un ser mejor, lo hemos llamado autoliderazgo, pero entiendo la mirada del concepto de que cuando pasan cosas en mí, entonces puedo influir mejor en otros y puedo de alguna u otra manera ser ejemplo. Ahora, es una manera de interpretarlo y para ir consono a tu idea, bueno, es digamos que una manera de forjar un líder, sí, para no contradecir allí tu vale, mirada. y está bien contradecirme, la verdad que no, Sí. yo no tengo la verdad absoluta, pero en esto, por ejemplo, tengo unas diferencias con algunos autores, incluso de marca internacional, que hablan de autoliderazgo, pero a mi juicio no existe. Pero sin embargo, fíjate que a mí me encanta esa mirada, porque si hay algo que yo creo, por ejemplo, en términos de liderazgo ecléctico, tiene que ver con que si el primer pilar es el inventario personal, y suelo preguntarle, oye, ¿tú estás consciente de cuáles son tus valores, tus virtudes, tus competencias? Y bueno, el estoicismo te lo pone de manera muy clara, te dice cuáles son. ¿Okay? Hoy, Carlos Figuera, ¿cuál de esas 4 virtudes
tiene más desarrollada y en cuál tiene que trabajar más? Mira, yo creo que en la que mejor me desempeño es en el tema de la justicia y la valentía. Sin embargo, estoy consciente de que es necesario y además quiero mejorar en el tema de la disciplina. Por ejemplo, en los últimos años la disciplina por la actividad física me ha costado mucho. Entonces, como líder, necesariamente tengo que trabajar en ese aspecto. Qué bien, qué bueno. Carlos, ¿qué es de alguna u otra manera, cuando la gente, por ejemplo, yo le pregunto mucho a las personas y lo pregunto desde la curiosidad honesta, ¿no? Gente dice, yo medito, a mí me encanta meditar y hago mis meditaciones todas las mañanas y yo no puedo vivir sin la meditación. Yo no soy una persona que medita, no he estado vinculado a esa disciplina. Hoy te pregunto, no por la meditación, yo siempre le pregunto a los que meditan, ¿cuál ha sido el beneficio tangible que tú le has visto o que le ves a la meditación? ¿Sí? ¿Cuál es la ganancia? Es que si yo medito, gano esto. ¿Cuál es la ganancia que tú le has visto a vivir bajo esta filosofía de vida? Mira, pues, justamente una de las cosas que ellos, los estoicos, perseguían, que era la tranquilidad, vivir una vida más serena, y en base a esa serenidad construirme como un mejor ser humano para alcanzar la felicidad. Y cuando te digo que, ¿cómo es eso? ¿Cómo vives de una manera más serena tu día a día? Pues justamente es parte de lo que nos dejan las 3 disciplinas estoicas. Una de ellas es la disciplina del deseo, que va muy atada al estudio de la física, como ciencia, pero nos presenta una manera de entender cómo funciona el mundo. Entonces esta disciplina nos dice qué es adecuado desear y qué no es adecuado desear. Y se desprende allí uno de los conceptos más maravillosos del estoicismo, que es la dicotomía o la tricotomía del control. Vamos a hablar de la tricotomía. Algunos autores se mueven más por ese término. La tricotomía del control nos dice que nos encontramos con 3 cosas en el mundo: cosas que están bajo nuestro control absoluto, cosas en las que no tenemos ningún control en absoluto, y cosas sobre las que solo tenemos influencia. Entonces, para nosotros vivir una vida más tranquila y más serena, nuestras energías, nuestra atención, nuestro esfuerzo debe dirigirse a aquellas cosas que están bajo nuestro control. Pues no tiene sentido, es un absurdo intentar cambiar aquello que no podemos. Yo no puedo impedir que salga el sol, por ejemplo. Entonces, cuando nuestro día a día se enfrasca en alcanzar cosas que no están bajo nuestro control, pues viene la infelicidad, la queja, la insatisfacción. Y entonces nos movemos a este otro ámbito de las cosas que sí podemos controlar, y importante es entonces atar eso, cuando nos planteamos un objetivo y nos planteamos una meta, a las cosas que vienen bajo nuestro control. Te pongo un ejemplo, que creo que enrollé un poco aquí el pabilo. Cuando vemos un suceso externo que nos viene, nosotros interpretamos ese suceso externo y naturalmente la respuesta es una emoción. Y luego de esa emoción hay una reacción. Esa es la esencia del ser humano. Pero, ¿qué es lo que nos pone el estoicismo y sus recursos en esa ecuación? Está el suceso externo, lo interpretamos y surge una emoción. Allí no tenemos nada que hacer porque la emoción surge, es natural. Pero luego, con las 3 disciplinas y las 4 virtudes del estoicismo, analizamos eso que nos está sucediendo. Y entonces no reaccionamos, sino que respondemos a ello. Y en ese sentido,
nuestra vida es una vida más tranquila que conduce mejor a la felicidad. Entonces eso le ha dado el estoicismo a mi vida. Vale, pero fíjate que tú hablaste del deseo, ¿ok? Y me pregunto en términos bueno, de la libertad con respecto a qué desear y qué no desear. Digamos, el estoicismo te pone ante algunos preceptos de los cuales no pudieras ir por ahí, o te da la libertad de desear lo que tú quieras. Sí, mira, la libertad siempre la tiene, pero por ejemplo, que es importante entender. Yo puedo desear que ciertos dictadores del mundo dejen el poder, este, salgan Ok. del poder. Pero ¿qué control tengo yo sobre eso? Pues, realmente muy poco. De repente podría influir en algunas cosas cuando ejerzo mis derechos ciudadanos. Pero si yo entonces todo mi accionar lo enmarco en ese deseo, voy a ser infeliz y lo hemos vivido, sobre todo nosotros los venezolanos. Por muchos años nuestra vida se detuvo para desear que ciertas cosas cambiaran y mucha gente fue muy infeliz durante esos años. Entonces, no está bajo mi control. ¿Qué es lo que está bajo mi control? Mis acciones, mis palabras, mi atención, mi esfuerzo. Si yo ato mis objetivos de vida, mis objetivos profesionales, etcétera, a esas cosas, a mis acciones, a mi atención, a mis palabras y a mi esfuerzo, y no al resultado, que es que esa persona caiga en el poder, entonces fíjate que está en la misma línea. Yo quiero que las cosas cambien, pero mis objetivos van a estar planteados en torno a mis acciones, a mi atención, a mis palabras y a mi esfuerzo, independientemente del resultado. Puede ser que eso nunca cambie, pero mi objetivo estuvo acá, en este plano anterior. Entonces, en ese sentido, pues yo voy a vivir una vida más tranquila, porque estoy Y eso trabajando por... Eso me recuerda el círculo de influencia de Kobe. Totalmente. Fíjate, pues también unas cosas interesantes que comencé a descubrir cuando empecé a estudiar esto del estoicismo. Oye, que muchas de las cosas que nosotros conocimos en tiempos modernos tienen su raíz en esta escuela filosófica. Así es. Vamos a hacer un ejercicio aquí que no había hecho con nadie, pero se me acaba de ocurrir y creo que es bueno en este momento. ¿Cuál era tu conferencia o tu curso más vendido hace 10 años? Hace 10 años, mi certificación de coaching para líderes organizacionales. Vale. Si hoy lo tuvieras que reeditar, que probablemente ya haya pasado, modificar, ¿qué cosas le sacas de lo que antes dabas y qué cosas le pones de lo que hoy tienes después de una década? Mira, le pondría mucho estudio de justamente estas 4 virtudes, porque obviamente el coaching como práctica tiene ciertos valores que lo rigen, ciertos principios éticos, etcétera. Pero cuando nos ponemos a analizar todos esos principios y valores y buscamos la manera de ver en qué encajan en la sabiduría, en la justicia, en la valentía, todos estos, yo diría que estos son los valores primarios, estos 4 valores. Cualquier otro valor que nosotros escojamos para nuestra práctica o para nuestra vida puede ir atado a uno de estos 4. Entonces buscaría simplificar el marco ético de la disciplina para que sea más asimilable por allí. ¿Qué mantendría? Mantendría
pues en esencia la estructura del coaching como disciplina, el paso a paso que pues para mí es fundamental en cómo mueve a las personas desde donde están hasta donde desean estar. Entonces mantendría la estructura del coaching como disciplina y modificaría todo el marco ético para hacerlo más digerible y más asimilable. Vale. Qué bueno. Te pregunto, ¿tú eres de los coaches que hace coaching? ¿Hoy tienes coaching a quienes estás sirviendo? Tengo algunos coaches, sí. Okay, vale. Porque a mí me encanta indagar ahí porque a veces nos certificamos como coach, pero no ejercemos el coaching. Incluso, y tengo mi coach también. Gracias a Dios, yo también soy de los que tengo mi coach, porque de hecho no tengo uno, tengo dos, a los cuales atiendo y porque bueno, a veces decimos, bueno, nos certificamos como coach, pero me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Me voy a dedicar a las conferencias y es totalmente legítimo. Y te hago la pregunta por eso, porque ahora, desde esta nueva mirada, que sé que no es tan reciente porque tienes algunos años estudiándola ya, en el coaching, en tu desempeño como coach, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué cosas ahora surgen que tú dices, gracias al estoicismo y gracias a esta mirada, esto me salió, o al coachee, le pude mostrar, pude hacer que viera cosas que antes no estaba viendo? Mira, sí cambia un poco la ejecución, porque me hace, primero como coach, tener más cuidado de cuáles son los objetivos que mi cliente se está planteando. Si bien eso es una máxima del coaching, que nosotros debemos ayudar a nuestro cliente a clarificar sus intenciones y sus objetivos, pues ahora pongo un filtro adicional, porque ya sabemos que, pues sí, debe estar bajo mi control, que debe ser un objetivo SMART, que debe ser ecológico, pero pongo un énfasis particular en el tema de que esta persona se plantee esos objetivos en términos de sus acciones, de su atención, de sus palabras y de su esfuerzo. Hago un filtro adicional para que pues realmente la persona se plantee algo que esté en su control absoluto. Y en ese sentido la sesión fluye mejor, porque si partimos de un buen insumo, que es un buen objetivo, pues que la salida necesariamente tiene que ser buena. Sí. Llegó el momento de la pregunta del $1.000.000. ¿Qué hace rentable tu liderazgo? Ay, mira, yo diría que la congruencia, porque pues creo que mis clientes cuando me contratan perciben eso inicialmente. Luego, cuando hacemos acciones de formación y me vuelven a contratar, y yo creo que justamente es esa congruencia con los valores que promuevo que hace que entonces justamente eso se haga rentable para mí y para ellos. Entonces, esencialmente la congruencia, que además creo que es una de las máximas de todo liderazgo. Yo no puedo pedir aquello que no estoy dispuesto a dar como líder. Claro. Vale. Pana, próxima pregunta. Tienes 2 hijos, entiendo. Sí, un chamo y una niña. ¿El chamo de cuánto y la niña de cuánto? 14 años mi hijo Elian y 11 mi hija Karim. ¿Cómo muestra y cuáles son las diferencias del liderazgo de Elian y las de Karim? Elian es un líder más pausible, más calmado, más de razonamiento, más observador. Karim es una líder más explosiva, más dinámica, más de masas. Entonces es interesante cómo cada uno desde su estilo particular pues marcan de alguna manera roles de liderazgo. Y me lo preguntas y justamente
Hace unos días mi hija recibió una carta, me llamó mucho la atención, que una pequeña carta escrita a mano por su maestra. Y una de las cosas que resaltaba allí era su capacidad de liderazgo, de hacer que los otros la respetaran y la siguieran, etcétera. Y en el caso de Elian, que pues son polos opuestos en cuanto a personalidad, eh, forma parte, lo invitaron a formar parte de una comunidad de líderes similar a las que tú has pertenecido, pero es una persona muy calmada, es un viejito metido en el cuerpo de un niño de 14 años. Eh, Y digamos que yo también soy de los que cree que nuestra tendencia al liderazgo inicial va muy vinculado al liderazgo que vimos en casa. Y el que de alguna u otra manera hizo impronta con nosotros, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿Elian vio el liderazgo de papá o el de mamá? Yo creo que el del papá y Okay. Karim un poco el de su mamá. Y si me voy un poco más atrás, que me pones a pensar en eso, en mi caso pasó similar. Yo vi en mi padre un tipo más centrado, más calmado, y a mi madre una mujer más efusiva, más expresiva, etcétera. Entonces, totalmente, vamos absorbiendo ese tipo de cosas. Qué bueno, qué bueno. Llegó el momento de culmina la oración. Ajá, vamos a ver qué sale. Ok. Culmina la oración. Aquí yo te voy a dar unas frases. Tú las vas a completar con una o dos palabras. ¿Okay? Un ejercicio de velocidad, de creatividad, de pensamiento rápido. Vamos a hacerlo aquí violentamente. Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es: Congruencia, las redes sociales son solo. un recurso que depende cómo lo uses. La mayor virtud. El dar. El líder, el mundo grita por líderes capaces de. Transformarnos en mejores seres. Qué bueno. ¿Cuáles han sido los líderes que marcaron tu vida a lo largo de los últimos años, las últimas décadas? Sí, mira, Después de adulto, pues. sí, es algo en lo que he pensado siempre, y creo que me considero una persona afortunada en ese sentido. Porque desde mis trabajos, cuando trabajaba como ingeniero, los jefes que tuvo eran unos líderes extraordinarios. Mis padres fueron unos líderes magníficos y lo son aún. Entonces, tomar el ejemplo inicialmente de mis padres, que pues uno no los escoge, uno tiene la suerte de nacer allí. Y luego, cuando me voy al campo laboral, que pues salgo de casa, ya no están mis padres allí para guiarme, para enseñarme cosas, etcétera, me encuentro con unos jefes de los que aprendí muchísimo, que realmente fueron un ejemplo para mí en lo profesional, en lo personal, eh, independientemente de su carácter, eran todos líderes de los cuales aprendí muchísimo. Hay personas, bueno, mencioné a mis padres, pero mi primer trabajo como ingeniero. ¿Hay alguno en especial que tú dirías, es que no tengo, aparte de los padres, que sabemos que no tenemos cómo pagarle, pero a esta persona en particular no tengo cómo pagarle por lo que aprendí de su liderazgo? Mira, mi primer jefe, el señor Ramón Padrón, es alguien al que le tengo mucho aprecio. Hace muchos años que no lo veo, creo que está en México, etcétera, pero perdí el contacto con él hace tiempo. Pero pues de alguna manera todo lo que aprendí en su empresa, siendo él mi jefe directo, me ha servido muchísimo profesional y personalmente. Entonces, como líder fue uno de esos personas que marcó un poco el rumbo en cuanto a su. Ajá. ¿Y qué es lo caracterizaba o lo caracteriza como buen líder? Que tú puedes decir, yo aprendí porque como buen líder hacía esto.
Sí, en cuanto a su forma honesta de proceder, en cuanto a la justicia que mostraba, mira, él hizo cosas que pues, yo nunca había visto en ningún otro lado, como buscar justamente que su equipo, su gente, creciera no solo como persona, sino que creciera también económicamente, y buscaba los medios para que tú pudieras desarrollarte allí en esa empresa. Cuando inicialmente me contrataron, él me dijo claramente: yo estoy buscando a alguien que se esté aquí unos 2 o 3 años máximo, porque después de ese punto, pues el tamaño de mi empresa no da más para crecer, para expandirse, etcétera. Sin embargo, yo estuve allí 9 años. Entonces, y salí de allí luego de que empezó todo la crisis con la propiedad privada en Venezuela y ese tipo de cosas. Pero muy probablemente hubiese seguido allí porque de verdad que fue una escuela para mí, y extraño muchísimo esa época. Qué bueno. ¿Cuáles son los líderes que sueñas para tus nietos? Los líderes que sueño para mis nietos. ¿Líderes en qué sentido? Los que a ti te gustaría que tus nietos siguieran. Si Mm, pudiéramos arquetipar los líderes, decir, mira, que tengan estos valores, que tengan esta visión del mundo, que tengan esta visión de lo humano. ¿Por dónde sientes tú que sería? Y Mira, lo que estoy hablando es del líder del futuro, porque tus chamos están muy chamos todavía para sí, tener hijos, ¿no? Pero entonces te quiero poner a pensar en futuro. sí, fíjate, hay una frase que creo que es de Marco Aurelio, no estoy seguro, pero era algo así como que si es bueno para la colmena, es bueno para la abeja. Entonces, oye, me gustaría que tuviesen o que se enfocaran en un líder que piense un poco de esa manera, que piense más en un bienestar para todos y no en un bienestar para él mismo. Muchos lo profesan de boca, pero pues no lo ejecutan. Entonces, me gustaría que fuese un líder que tuviese como un principio fundamental el bienestar de las personas a las que les sirve, y no el bienestar suyo y de sus familiares. Y empezando por allí, creo que pues eso sería suficiente para garantizar que todo lo demás que pueda surgir sea de bienestar. Vale, qué bueno. Querido, llegó el momento de liderazgo. Este es el momento de que de manera anecdótica tú nos cuentas un momento en tu vida de liderazgo donde actuaste como líder e impactaste a uno o a muchos y lo quieres recordar, o que alguien hizo algo por ti en un momento en particular y marcó tu vida de manera positiva. Así que yo te dejo con mi audiencia, nos vemos en un ratico y cuéntanos de manera anecdótica tu momento de liderazgo. Sí, mira, hay diversos momentos, pero podría referirme a justamente un momento que tiene que ver con esa persona que te mencionaba que fue mi primer jefe, porque cuando nosotros ejecutábamos obras en la industria venezolana, teníamos a nuestro cargo pues, todo el personal administrativo que se encargaba de todo lo relacionado al papeleo de la obra. Teníamos también el que ejecutaba, el que hacía la mano de obra que estaba allí calificada ejecutando, pero también teníamos que intermediar entre los clientes, los sindicatos. Era pues una posición bien compleja. Y en las labores de planificación, algo que me marcó para el resto de mi vida fue una enseñanza de esta persona cuando nos dijo que como líderes que estábamos ejecutando una obra que tenía bajo su responsabilidad la vida de otros, pues debíamos prepararnos para lo peor y esperar siempre lo mejor.
Ese fue un momento que recuerdo claramente, y que se quedó grabado para siempre porque pues debíamos en la etapa de planificación pensar en todas aquellas cosas que podían salir mal, y entonces preparar aquellas acciones para evitar que sucedieran y también saber qué hacer en el caso de que sucedían. Creo que ese fue un aprendizaje que me ha sido de mucha utilidad, eh, para el resto de la vida, considerando además nuestra idiosincrasia como hispanos que no le prestamos mucha atención al tema de la planificación. Nos vamos guiando un poco por aquel otro filósofo, conocido como Eudomar Santos, que como vaya viniendo, vamos viendo. Viniendo. Entonces, ese momento de liderazgo de mi jefe para ese entonces, de hacerme ver siempre un poco más allá de lo evidente, y de tener claro que hay cosas que pueden salir mal y que no está mal pensar en lo que puede salir mal, sino que es un requisito fundamental para nosotros poder justamente tener una vida más tranquila y más serena. Me ha servido de mucho, de muchísimo. Qué bueno. Carlos, muchísimas gracias por esta conversación. Yo quiero que estos minutos que nos quedan los tomes para contarles a la gente en qué estás, si estás promoviendo alguna certificación, tus servicios de coaching, les cuentes aquí a todos, les digas cómo te contactan, que sirva este espacio para promover tus servicios y, como profesional, y que la gente logre contactarte. Gracias, gracias. Bueno, la coordenada principal es allí, la tienen en pantalla, CR Figuera Jaimes. Por allí voy Apareció divulgando todo lo que estoy haciendo, pero Eduardo. esencialmente, Eduardo Rommel, saludos, estimado. Un abrazo. Actualmente estoy trabajando en el desarrollo de un programa para aquellos profesionales que se están sintiendo un poco estancados, que no progresan, que no avanzan, que a pesar de que pues han logrado grandes cosas en su vida, tienen esa sensación de vacío que algunas veces nos atrapa, para ayudarlos justamente a transitar esa transformación personal con serenidad y con tranquilidad. Hay mucho del estoicismo metido en ese programa que estoy desarrollando, pero la esencia es ayudarlos a moverse del miedo a la confianza, de la procrastinación a la acción, y del estancamiento o la parálisis al progreso. Por allí, por ser Figueras Jaime, me siguen y van a estar enterados de qué es lo que viene con respecto a eso. Qué bueno. Bueno, querido, un abrazo que llegue hasta allá, hasta San Antonio, Texas. La bendición para los chamos, saludos para la Gracias. familia. Y no te vayas para que nos quedemos conversando y le hagas la pregunta al próximo invitado. Gracias, gracias a todos.